Presentamos 24 AM. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a la revisión de las noticias. Estamos comenzando con un panorama bastante distinto al que partíamos el día de ayer. Santiago se prepara para, a partir de este viernes a las 22 horas, comenzar con una cuarentena total en el Gran Santiago. En el 73% de las comunas, son 38 comunas que van a quedar bajo confinamiento. Casi 8 millones de personas, algo así como el 90% de la población total del Gran Santiago. Es una medida dura, es una medida que ha tenido que tomarse después de una alza inesperada en el número de contagios, con un reporte de 2.600 personas con coronavirus en las últimas 24 horas. Y estamos bien atentos también al balance que vamos a tener el día de hoy, a ver si es que efectivamente se empiezan a repetir esa cantidad de nuevos contagios. Se están preparando las distintas comunas, hay comunas que van a continuar en cuarentena, hay otras que van a ingresar por primera vez con estas medidas de confinamiento y va a haber muchísima más fiscalización, así lo han dicho las autoridades. Estamos en Peñalolén. Ya está con cuarentena esa comuna, también estamos en Maipú, una comuna y una alcaldesa que hace rato viene pidiendo una medida de este tipo, y vamos a estar hablando también con otros alcaldes y con otras autoridades y también doctores que nos ayuden a entender el escenario en el que nos estamos moviendo actualmente con el coronavirus. Pero vamos a partir en Maipú. Ahí está nuestro compañero Rodrigo Pérez para contarnos cómo se ve la comuna en la previa de esta gran cuarentena y cómo están funcionando las cosas a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buen día. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo te va? Buenos días. Una madrugada bastante helada, 4 grados aproximadamente marca el termómetro, y también esto se siente entre los propios vecinos de la comuna de Maipú, que están abrigados. Punto de la capital que a partir de este viernes de las 22 horas comenzará esta cuarentena y será una de las distintas comunas, 38 en total de la región metropolitana, que se mantendrán con esta medida en el Gran Santiago. Esta es la imagen en este momento en uno de los paraderos de la plaza de Maipú, justo aquí en la intersección de 5 de abril con Pajaritos, donde se pueden observar primero que hay pasajeros en este sector para tomar los distintos buses del sistema de transporte público. Vamos a ver si podemos hablar bien breve con las personas para que nos cuenten también cómo se están preparando para esta situación. Hola, ¿qué tal? Bien breve, cuéntame. No, perfecto. A ver, vamos a ver aquí otra de las personas. Hola, ¿qué tal? Bien breve, cuénteme. ¿Hacia dónde va usted? No, nada de por aquí. Hola, ¿hacia dónde va usted? A Recoleta. ¿Qué le parece la medida de cuarentena total en el Gran Santiago y que incluye también aquí la comuna de Maipú? Bien, me parece bien porque ya hay muchos contaminados. Así que ¿Cómo lo hará usted con el trabajo, por ejemplo? ¿Cómo lo va a hacer el permiso? Estamos viendo, ahí se está viendo cómo se hace. Listo. Muchas gracias. Ahí está una percepción de una de las vecinas de la comuna. Vamos a ver si podemos hablar con otras personas. Hola, ¿qué tal? Bien breve. ¿De dónde? Nada. Bien. Bien, aquí hay algunas personas que entendemos también, van a sus distintos puntos, no han querido conversar, pero vamos a ver aquí con otra de un vendedor aquí. Hola, ¿qué tal? Cuénteme. ¿Qué le parece la medida de la cuarentena total que ya va a comenzar este viernes en el Gran Santiago y también aquí en Maipú? Está lo mejor que se puede hacer. Para todo. Todo Santiago, tiene que ser todo, para todo igual. Rodrigo. ¿Cierto? ¿Cómo ha visto usted la cantidad de personas acá? ¿Se respeta la distancia social? Vamos a ver. Rodrigo. A ver qué pasa. Pero la distancia no, aquí se junta toda la gente. Te escucho, Carla. No, te pido que le digas al caballero con mucho cariño y con mucho respeto que se ponga su mascarilla, porque también esta es una medida de prevención que todos tenemos que tomar. Hoy día, además, está conversando contigo, hay un riesgo. Creo que es importante también, al mismo tiempo que tomar las medidas, también todos educarnos y ser insistentes en que cumplamos dentro de nuestro espacio con todo lo que vaya imposibilitando el contagio. Así que si le puedes decir al caballero con todo cariño que se ponga la mascarilla, sería bastante apropiado a esta hora de la mañana, por él y por quienes están alrededor le hacía también. Gesto. Sí, le hacía el gesto mientras les entrevistaba, pero ahí está, se coloca la mascarilla. Que la medida aquí de prevención también es muy importante mantener. Claro que sí, muy importante, porque hay una mascarilla, usted ve que para la gente. Eso, muéstrenos acá. Además, usted vende elementos de seguridad. Por ejemplo, cuéntenos acá. Tiene distintos elementos. Esto es para niños. Aquí tiene para los ojitos y para cubrir toda la cara. Ahí bien preparado entonces. Me imagino que también está preparándose ya para el viernes o ya el fin de semana, cuando ya comienza de aquí la cuarentena. El viernes el lunes trabajamos igual, porque de las 6 son 3 horas.
hasta las 9. Y ahí irnos para la casa, para la gente. Muy bien, muy amable, muchas gracias. Ahí está entonces una de las personas vendedora aquí de la comuna de Maipú, donde está explicando cómo es la situación, el panorama en este sector. Hola, ¿qué tal? Bien breve, cuénteme, ¿hacia dónde usted se dirige, dónde trabaja? Yo voy al metro Pudahuel. ¿Qué le parece la medida de la cuarentena total que incluye Gran Santiago y también la comuna de Maipú? Debe haberla hecho mucho tiempo atrás debían de haber hecho esto. Pero bueno, así es. ¿Cómo le hará con el trabajo, por ejemplo? ¿Le facilitará el permiso? Yo trabajo en Cerro Navia y ya tengo por 15 días el permiso. Y yo trabajo en RR, así que ahora voy para mi trabajo. Muchas gracias. Así es el panorama entonces a esta hora en la comuna de Maipú, donde estamos ubicados en la plaza de Maipú, en la intersección de 5 de abril con Pajaritos, punto muy importante de la capital, también del sector de este punto, donde hay muchas personas que están en este lugar para tomar distintos buses del sistema de transporte público, se están preparando, pero cuando se ha hecho también el llamado del distanciamiento social, por ejemplo, es bastante complicado, sobre todo cuando tú lo decías, Carla, también una alcaldesa que había insistido ya en varias ocasiones que se pudiera realizar una cuarentena, pero ya la comuna de Maipú se sumará durante este viernes en la noche. Bien, y ojalá que mucha gente pueda sumarse, haga caso también de las medidas y sigamos también en paralelo con todas las medidas de autocuidado. Vamos a Peñalolén, gracias Rodrigo, ahora con Fabián Collado, ahí ya están en cuarentena, se están haciendo controles y simplemente se va a extender esta medida a partir del día viernes. ¿Cómo está Fabián? Buen día. Muy bien, muchas gracias y buenos días, Carla. Y la importancia de este punto, que es muy fundamental. Primero, que se junta con la comuna de Macul, que está muy cerca, que ya está en cuarentena. También que está al lado la comuna de Ñuñoa, la cual va a volver a ingresar a la cuarentena a partir de este viernes. Y también a pocas cuadras está la comuna de La Reina. Hay mucha gente que vive en dichas comunas pasa por acá y por lo mismo está siendo fiscalizada durante varias horas ya que llevan los carabineros, también el ejército reforzando la labor policial en este punto que es muy importante por el alto tráfico de personas. Lo fundamental lo hemos reiterado y sobre todo es principal para las personas que no han entrado en cuarentena tenerlo presente a partir de este viernes. Estamos hablando del salvoconducto o el permiso temporal que se saca en la comisaría virtual. Además de eso, el carnet de identidad, también la licencia de conducir. ¿Qué ha pasado durante las últimas 24 horas? Fundamentalmente con personas detenidas que han infringido el toque de queda. Le vamos a preguntar al comandante Rodrigo Soto de la Prefectura Santiago Oriente, quien se encuentra con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Pues bien, durante las últimas 24 horas, Carabineros ha incorporado los controles preventivos integrales a nivel de la región metropolitana. Prueba de ello que tenemos más de 521 imputados por infringir el artículo 318 del Código Penal, que pone en riesgo la salud pública de terceras personas en estado de catástrofe del país. También, como un dato importante a considerar, tenemos aproximadamente más de 430.000 solicitudes de permisos y salvoconductos a lo largo de todo el país por parte de las personas. Allá donde yo me quiero detener un poco y hacer un llamado a todas las personas de tener paciencia, tranquilidad y solicitar claramente los permisos y los salvoconductos en una situación de emergencia o una necesidad de importancia, debido a que a veces se produce una leve congestión producto de la alta demanda de la página, pero allá nosotros queremos pedirle por favor que la conciencia sea genérica, que pensemos por todos, por cuanto, como ustedes bien saben, el Ministerio de Salud nos ha dado cifras muy preocupantes en aumento y nosotros como carabineros a lo largo del país necesitamos el control social individual que nos apoye. La idea es que contengamos esta pandemia y la única forma es que todos juntos podemos lograrlo. Comandante, ¿cuáles son las principales falencias? Gente que ha incumplido el toque de queda, estamos hablando del artículo 318, pero un poquito más específico, ¿cuáles son las situaciones más graves que han ocurrido durante las últimas horas? Mire, las situaciones más graves son justamente lo que acabo de recalcar. Hay personas que persisten en salir, no solicitan los permisos. Tenemos que destacar de que ninguna persona que habita y se encuentra en confinamiento domiciliario, cuando existe una cuarentena, debe salir si no tiene un motivo justificado.
y ese motivo justificado debe ser avalado a través de algún permiso temporal, si es en el día o bien después de las 22 horas hasta las 5 de la madrugada, un salvoconducto, que son son específicos, el salvoconducto por una situación de salud o bien por alguna situación de algún funeral que tenga presente un familiar que ni Dios lo quiera le pase. Ahora se suman más comunas en toda esta zona, el sector oriente de la capital, comunas como La Reina, por ejemplo, la comuna de Las Condes, la comuna de Vitacura, Lo Barnechea, también Ñuñoa, que regresa a cuarentena. ¿Cuál es el consejo fundamental para todas esas personas que no saben si tienen que ir a trabajar o no tienen mucho conocimiento, sobre todo en este minuto que ha avanzado bastante la pandemia? Sí, bueno, tenemos que recalcar que van a entrar 32 comunas, 32 sumando más 6 aledañas a la región metropolitana. Estamos hablando casi de 8 millones de personas que van a entrar en un confinamiento domiciliario. Entonces aquí el llamado es el siguiente. Si bien es cierto, Carabineros va a estar las 24 horas del día apoyando esta situación de los controles sanitarios, va a cumplir y va a dar eficacia al derecho, pero aquí lo más importante es que todas las personas piensen por el uno y por el otro. Tienen que pensar de que hay personas de tercera edad, hay personas embarazadas, hay niños que quizás a lo mejor presentan alguna enfermedad y que necesitamos nosotros el apoyo y el control social individual. ¿Para qué? Para contener esta pandemia, para que nos ayuden, para que lleguemos a la estabilidad del país. Yo sé que esto es algo muy largo, pero cada uno debe poner su gotita para que podamos lograr lo que todos queremos, que es la normalidad del país. Un desafío complejo ahora también para ustedes, para el ejército, tener que realizar las fiscalizaciones a todo Santiago, a todas las regiones metropolitanas, de todo el Gran Santiago. Ninguna persona va a dejar de ser fiscalizada para que la gente no trate de eludir los controles. Por nada, es por ello de que todos los días Carabineros está dando cuenta de toda la labor que se está ejecutando a lo largo del país. Aún nos presentamos con esta situación de que hay personas que insisten en infringir la norma. Por eso es el llamado reiterativo que hacemos nosotros como Carabineros. Los medios de comunicación social nos apoyan mucho respecto a eso. Por eso nosotros le decimos a todo el país que, por favor, la única forma que podemos contener esta pandemia es con el apoyo de ustedes. Carabineros va a seguir cumpliendo su función con el Ejército, el Ministerio de Salud. Todos los organismos estatales van a estar trabajando para la comunidad. Lo último, comandante, quiero volver un poco al punto inicial respecto a los permisos. ¿Cuáles son los que más se han sacado? El permiso de mayor frecuencia que tenemos nosotros en los registros es de insumos básicos, que en general son todas las compras que se hacen en supermercados o almacenes de las personas, es alimento en general. Estamos hablando de casi el 45% el total de todos los permisos a nivel nacional desde el 22 de marzo. A la fecha tenemos más de 12.800.000 permisos temporales y salvoconductos solicitados en nuestro sistema de la comisaría virtual. Perfecto, bueno, muchísimas gracias al comandante Rodrigo Soto de la Prefectura Santiago Oriente. Y ojo, es una gran cantidad de permisos en relación a la compra, al abastecimiento, pero hay que recalcar, los supermercados, las ferias no van a cerrar. Va a estar todo Santiago en cuarentena, pero no van a cerrar. Se necesita sacar ese tipo de permisos y va a poder ir a abastecerse para que no se generen los atochamientos que ayer apenas el Ministerio de Salud dio la medida, inmediatamente se llenaron, sobre todo en el sector oriente de la capital. Pues bien, cerramos nuestro despacho, Carla, acá con estos controles en la comuna de Peñalolén, donde les decíamos alrededor, comuna de Macul, comuna de Ñuñoa, comuna de La Reina y también esta misma, donde hartos vehículos pasan por acá, pero solamente lo tienen que hacer de manera justificada. Por eso es fundamental estos controles que se van a ir intensificando en toda la capital con el fin de que nadie del Gran Santiago salga de sus casas, sobre todo a partir del día viernes a las 10 de la noche. Bien, pues vamos a quedarnos monitoreando esa situación. Sabemos que de todas maneras hay una fracción de personas que tiene que seguir trabajando, sobre todo quienes están desempeñándose en servicios esenciales, pero todo eso es con una justificación, es con un salvoconducto y por supuesto que está muy bien que se fiscalice para que la mayor cantidad de gente posible se quede efectivamente en casa. Muchas gracias, Fabián. Gracias a Rodrigo también. Vamos a ir ahora a materia internacional, pero relacionada con esto mismo, porque la Organización Mundial de la Salud advirtió este día miércoles que el COVID-19 podría no desaparecer jamás. Así lo aseguró el jefe de programas de emergencia de la OMS, Mike Ryan, quien señaló que el coronavirus podría convertirse en un virus endémico en las comunidades y no irse nunca. La Organización Mundial de la Salud afirmó que el mundo tiene un largo camino por recorrer a pesar de los esfuerzos de varios países por retornar a la llamada nueva normalidad, y aseguró que se necesita de un control muy significativo para poder reducir el nivel de riesgo actual de esta pandemia. El epidemiólogo
Santiago aseguró además que no se puede hablar de fechas en las que va a desaparecer el virus, que ya ha dejado en el mundo 290.000 muertos y ha infectado a casi 4.300.000 personas. 7 de la mañana con 15 minutos, vamos a una pausa, está bien fresca la mañana para que salga, ojalá abrigado, ahí está, 3.3 a esta hora. Le vamos a preguntar a Iván Torres, pero tengo la impresión de que es lo más frío que va en este año y en este otoño. Ya lo vamos a estar aclarando y hay más noticias también para seguir compartiendo junto a ustedes, no se vayan. De un día para otro, los contagios aumentaron en un 60% y Chile llegó a una cifra inédita de 2.660 exámenes positivos en las últimas 24 horas. Preocupa la capacidad de las camas críticas y la incertidumbre también frente a las semanas que se avecinan. La cifra fue tan sorpresiva como violenta. No solo se superaron los 2.000 casos en un día. Los contagiados crecieron en un 60% en las últimas 24 horas, llegando a 2.660 personas positivas con COVID-19. No tememos un colapso, pero para ser también muy transparente con la respuesta, en la medida en que estas acciones que estamos poniendo ahora sobre la mesa funcionen y sean respetadas. Preocupan las regiones de Antofagasta, Tarapacá y Metropolitana. En Chile ya hay más de 34.000 positivos y los fallecidos sumaron 11 personas, llegando a 346 decesos. Hay aumento de casos y una ocupación repentina de las camas UCI que creció considerablemente en las últimas 72 horas. Hay 642 ocupadas. En 10 días más o en 7 días más, por lo menos un 5% de los pacientes nuevos van a llegar a unidades de cuidados intensivos y van a tener, digamos, que recibir la atención, obviamente, pero hay que hacer un esfuerzo gigantesco. Hoy día tenemos ya 538 pacientes en ventilación mecánica. Normalmente estábamos alrededor de los 410. Ingresaron 40 pacientes más solamente en un día, o sea, prácticamente un aumento del 10%, si pensamos que teníamos 400 antes. El Hospital Sotero del Río en Puente Alto es uno de los que opera al límite. Antes de la pandemia había solo 18 camas UCI. Hoy tienen 42, pero 40 ya están ocupadas. La jefa de la unidad de pacientes críticos evita hablar de la última cama y de una decisión dolorosa que todos quieren evitar. Nosotros todavía no estamos cercanos a esa situación. Espero que no lleguemos. ¿Hasta cuándo va a poder mantenerse el equilibrio? La verdad es que yo no lo sé. Espero que no nos pase lo que le ha pasado, como te digo, países como Italia, como España. Espero que no lleguemos a esa situación, pero obviamente que eso es complejo. Y hay que tratar de prepararse de la mejor manera posible, pero si tú me dices, ¿es complejo? Sí, es complejo. En el patio del Sotero del Río, donde antes había una cancha de fútbol, ahora se levanta un hospital modular. Con premura trabajan para que a más tardar el próximo martes esté terminado este refuerzo hospitalario que aportará 100 nuevas camas básicas al sistema. A eso se suma la llegada de 10 de los 87 ventiladores mecánicos que el sábado arribaron al país. Obviamente necesitamos contratar más gente. Esto nosotros no podemos ocupar a las mismas personas que están en las unidades de cuidado intensivo, unidades intermedios, y para eso hemos dispuesto de 12.000 nuevas contrataciones a través de todo el territorio nacional. Hemos ya contratado 8.000 personas, 500 de ellos médicos. En la Araucanía, Biobío, Valparaíso y Coquimbo se instalarán otros 4 hospitales modulares. Es fácil armarlos y también desarmarlos, por eso no se descarta que conforme avanza la pandemia se habiliten en otras regiones. Sebastián, ¿que me abran un baño, por favor?
Bien, vamos a profundizar en lo que va a pasar a partir del viernes. Santiago se prepara luego de que el gobierno decretara esta cuarentena total para 38 comunas de la región metropolitana. Esta medida va a comenzar a regir este viernes a partir de las 10 de la noche y se estima que más de un 40% de la población nacional estará en confinamiento. Vamos a conversar de este tema. Estamos en contacto con el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, que además es vicepresidente de la Asociación de Municipalidades. Alcalde, muchísimas gracias por esta entrevista. Muy buenos días. Buenos días, Carla. Bien, lo primero preguntarle su opinión de que se tome esta medida. ¿Es pertinente? ¿Es adecuado en este momento? ¿Esperaba usted que fuera antes? ¿Está bien? ¿Qué piensa? Bueno, yo creo que cualquier medida que evita el contagio es correcta y es bienvenida. Sin embargo, uno siente que quizás para haber evitado llegar a estas circunstancias de fallecimiento y de contagios tan pronunciados, quizás podría haberse adoptado con anterioridad. Los alcaldes de Chile manifestamos públicamente la necesidad de haber adelantado esta cuarentena en la región metropolitana, máxime si las mismas autoridades públicas nacionales señalaban que el 82% de los casos se daba en el territorio metropolitano y por lo tanto, aunque sea atrasada la medida, estamos agradeciendo por nuestros vecinos la posibilidad de que no se sigan contagiando. Alcalde, ¿cuáles son los puntos críticos o lo que usted analiza pueden ser debilidades o problemas para que se cumpla de la mejor manera esta cuarentena total? Porque en las comunas que ya han estado en cuarentena y sobre todo en estas últimas semanas ha habido harta queja incluso de los propios vecinos, diciendo que hay gente que no respeta, diciendo que no sienten que hay demasiada fiscalización, que hay lugares donde no ha bajado ostensiblemente la cantidad de gente que transita por esas comunas. ¿Cuáles son los puntos débiles donde se debiese reforzar para que esta cuarentena funcione, la gente efectivamente se quede en casa? Bueno, yo creo que el gobierno también percibió eso. Nosotros le hemos hecho ver la necesidad de fortalecer la fiscalización tanto de carabineros como PDI, como militares en horario de toque de queda o en horario de cuarentena. La semana pasada tuvimos reunión con el presidente, con el subsecretario de Desarrollo Regional y con el ministro del Interior y el tema de la seguridad, de los asaltos, salió a la discusión y se nos confirieron responsabilidades fiscalizadoras que en lo formal nos va a permitir hacer algo más, pero que en lo de fondo y en lo concreto no se va a apreciar mucho, porque si los militares, los carabineros y la PDI no pueden hacer el trabajo que les corresponde con toda la ley de su lado y con el armamento necesario para hacer respetar la autoridad, difícilmente van a poder ser los inspectores municipales que lo hagan. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un foco principal y por otro lado, que las señales que se dan sean una y no contradictorias, ni por parte del gobierno, como lo hizo en su momento con el retorno seguro y con la nueva normalidad, o con colegas míos que bailan para animar a la gente quizá a pasarlo bien, u otros que abren mall y están 3 días en la televisión anunciando algo que por sentido común tenía que ser lo que pasó finalmente, que finalmente la Pumanque no se abrió. Alcalde, para usted han sido esas señales que usted tilda como erráticas o que le llaman la atención las que han generado cierto nivel de relajo en la gente y que explican que a lo mejor estas cuarentenas hasta ahora no se hayan dado con total rigurosidad. Hay otros que dicen, bueno, lo que pasa es que hay gente que necesita seguir saliendo, hay precariedad en muchos hogares chilenos y la gente necesita simplemente salir porque si no, no tiene el sustento diario, o es una mezcla de ambas tal vez. Bueno, yo creo que tú tienes razón, es una mezcla de ambas. Las decisiones erráticas de una autoridad hacen que gente que confíe en una decisión luego duden de la siguiente si es que es contradictoria en un sentido lógico. Y por otro lado, hay gente que necesita trabajar, que necesita sustentar la familia y Chile no es un país que acoja a aquellos que tienen problemas. La diferencia de cuando uno veía en televisión las imágenes de la cuarentena en Europa, donde no había nadie más que un militar por ahí, por acá,
y acá aparece día sábado por la mañana en cualquier lugar de Santiago que está en cuarentena. Entonces, yo creo que además hay una falta de toma de conciencia de los ciudadanos respecto de la gravedad que implica esto. Esto es de vida o muerte, la gente lo tiene que entender, los médicos lo han dicho. El que se contagia tiene posibilidad de ser entubado, la gente no tiene idea lo invasivo que resulta el entubamiento y los riesgos que tiene para posteriormente si sobrevive. Y está la posibilidad real de morir. Entonces yo creo que esos tres factores, la irresponsabilidad de los ciudadanos, la necesidad imperiosa de mantener la vida cotidiana, alimentaria o de trabajo, y direcciones erráticas de algunos gobiernos locales y del gobierno central, hace que exista este relajo que se agrava con la falta de fiscalización por parte de las autoridades militares, policiales o de la PDI. Alcalde, usted en algún momento de esta pandemia también pedía que hubiese medidas más drásticas. Recuerdo que en el caso de las ferias libres usted era un partidario de que se cerraran. Decía que había ahí un foco de contagio permanente. Lo que hemos visto es que las ferias libres siguen funcionando. Lo mismo va a pasar con lugares de abastecimiento, por ejemplo, para el comercio mayorista y minorista. ¿Usted sigue pensando que se deberían endurecer esas medidas? No sé cómo están funcionando las ferias libres en su comuna particularmente, y si efectivamente usted cree que hay que cerrarlas. A ver, ayer tuvimos una reunión previo a la declaración de cuarentena regional o del Santiago Metropolitano con el ministro de Agricultura, con Lo Valledor, con La Vega, con ASOF, que es la Asociación de Ferias Libres de Chile. Y nosotros fuimos muy claros en señalar a los alcaldes que no tenemos ninguna maladversión respecto de la feria ni de su funcionamiento, ni dudamos de la responsabilidad que tienen de generar alimentación saludable a los ciudadanos. Pero contra eso se topa la responsabilidad que tienen de velar por la vida de los ciudadanos y su integridad física en salud. Por lo tanto, nosotros en Huechuraba particularmente cerramos las escuelas antes que lo hiciera el gobierno, cerramos los malls antes que lo hiciera el gobierno y por consiguiente y por lógica actuamos en concordancia y la feria la tuvimos durante 2 semanas, un día abierto y hoy solo tienen 2 de la totalidad de los días que atendían. Y eso se va a mantener así porque consideramos que hay una contradicción entre el interés económico y el interés de la vida, y por lo tanto nosotros estamos buscando el equilibrio justo para que la gente se pueda alimentar. Claro, lo que pasa es que eso le iba a preguntar, si eso no pone en riesgo la alimentación de las personas y el abastecimiento. Usted ha visto que cada vez que se dictamina una cuarentena, la gente se vuelca a los supermercados, trata de comprar cosas, hay mucho temor de que se pudiera como cortar la cadena de abastecimiento. La autoridad ha sido enfática en decir que eso no va a ocurrir, pero si está la posibilidad de que se cierren las ferias libres, claro, hay gente que dice, ¿dónde me abastezco? Hay comunas que incluso después del estallido social no tienen supermercados, o si tienen, lo tienen muy lejos, o un supermercado que no cumple con todas las condiciones. Ahora, yo creo que es correcto lo que señalas, Carla, pero también hay que hacer educación en los ciudadanos. Los ciudadanos deben entender que los supermercados, los almacenes, las farmacias con cuarentena van a seguir abiertas, que las ferias, los almacenes chiquititos donde venden alguna lechuga, algún tomate, algo por ahí para cocinar, van a estar abiertos porque es lo normal. Lo que debemos prever es que en una situación donde figuramos ayer, por ejemplo, Huechuraba, entre las 20 comunas que en la semana del 27 al 11 experimentó un aumento que nos ubica en el 10º lugar dentro de Chile, nosotros como autoridad pública tenemos la obligación de velar por la salud de ellos. Por lo tanto, si se toman decisiones drásticas en función de una realidad sanitaria, el pueblo tiene la obligación de entender que lo estamos haciendo por su interés y por lo tanto buscará alternativas para poder comprar, en el entendido que en cuarentena también están abiertos todas las cadenas de comercialización de alimentos y de farmacia y todo aquello que es necesario para los ciudadanos. Lo que pasó ayer en Las Condes es inaceptable. Son ciudadanos que tienen mayor acceso a la información,
Son ciudadanos que saben lo que sucede en una cuarentena porque ya lo tuvieron. Y la estupidez humana hace que vayan con carritos a ponerse en fila, a congestionar y quizá a contaminar más. Por lo tanto, ese ejemplo de Las Condes es inaceptable y la autoridad tiene la obligación de llamar al orden a aquellos que se comportan en esa forma tan irreflexiva. Claro, para ser justo, eso ha pasado en casi todas las comunas, alcalde, donde se han decretado estas medidas de cuarentena. Ahí me imagino entonces que falta también una campaña más fuerte de educación, porque estamos bien pendientes de la fiscalización, pero estaba leyendo recién también al intendente Guevara que dice no podemos tener un carabinero, un militar en cada esquina. Aquí el autocuidado, la autoprevención es tremendamente relevante y se trata de que cada uno en su espacio también haga las medidas de autocuidado y haga caso de lo que se está decretando desde la autoridad. Alcalde, le quería preguntar por la gente que va a pasarlo peor con esta cuarentena o que ya lo está pasando peor. Gente que o en su casa no tiene las comodidades para esa cuarentena porque vive hacinada, porque tenemos lugares donde viven varias familias juntas en muy pocos metros cuadrados, y la gente que no tiene un ingreso, que quedarse en casa simplemente significa eventualmente dejar de comer, entonces necesitan salir de todas maneras. En su comuna, en el resto de las comunas, ¿cómo se trabaja con esas familias que son hoy día las que lo pasan peor con la cuarentena? Bueno, yo creo que la situación que se está viviendo en diversas comunas de Chile es disímil en función de la capacidad que tiene la autoridad local, el alcalde, de concurrir en ayuda en función de la diferencia de los presupuestos existentes. Por lo tanto, ahí hay un tema de base que se discutió en su momento, que no ha sido resuelto, y que es la inequidad en el reparto de los presupuestos municipales. Dicho eso, cada municipio sabe lo que tiene que hacer en periodos de emergencia y siempre hemos administrado recursos escasos. Por lo tanto, frente a los adultos mayores que están en un riesgo eminente respecto de sus vidas, los municipios han desplegado equipos territoriales que van a vacunar contra la influenza, que los llaman por teléfono para saber sus necesidades. Hay programas, por ejemplo, nosotros de pacientes postrados. Hemos vacunado a todos los mayores de 80, estamos prestando asistencia a los mayores de 75. Por lo tanto, las camionetas municipales llevan comida a aquellos que lo requieren. La Asociación Gremial de Automóviles de Chile nos entregó hace un par de días en el Estadio Nacional 50 y tantos vehículos. Otras empresas que están en la comuna nos han pasado vehículos también en comodato para poder cubrir esas necesidades. Por lo tanto, creemos que estamos haciendo lo que debemos hacer para esa gente más vulnerable dentro de los vulnerables. Y si hay alguien que requiere ayuda porque su fuente de trabajo fue cerrada, porque lo despidieron, por algún motivo de salud, no puede seguir trabajando, los municipios tienen apoyo social que brindamos con todo cariño para que esta pandemia, que es económica y social, la puedan pasar en las mejores condiciones posibles, en el entendido que igual lo van a pasar mal. Bien, alcalde, nos vamos a quedar muy atentos a cómo empiece a funcionar todo a partir del día viernes. Le agradecemos por esta conversación y seguramente vamos a seguir hablando en el futuro. Que tenga un buen día. Nos vemos. Muchas gracias, Carla. Que tengas también un muy buen día. Gracias. Bien, vamos a volver con Rodrigo Pérez. Está en la comuna de Maipú, que se prepara para a partir del viernes por primera vez entrar en cuarentena. Era bien anhelada esta situación por la autoridad local y también por muchos de los vecinos que dicen eso cuando consultamos y podemos conversar con ellos. Vamos con Rodrigo para que nos cuente cómo funciona todo a esta hora de la mañana. Ya estamos contigo. Continuamos en la comuna de Maipú, en la plaza, donde hay personas aquí esperando para tomar la locomoción colectiva. Pero estamos también con el teniente coronel Gonzalo Urbina de la prefectura de la 25 comisaría de Maipú para que también nos cuente cómo ha sido el balance en este punto de la comuna. ¿Se ha respetado, no, las medidas de aislamiento y cómo también lo que se viene, los preparativos que ustedes tienen? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, respecto, ¿no es cierto?, lo que usted consultaba,
Carabineros está trabajando durante la noche, ¿no es cierto? Tuvimos alrededor de 8 detenidos por distintos delitos, los cuales se encuentran en exposición en este momento de los respectivos tribunales. Respecto a la situación que estamos viviendo y que se nos viene a cabo, ¿no es cierto? Se están tomando medidas respecto en distribuir nuevos servicios que están implementando para, por ejemplo, en este momento la comuna, ¿no es cierto?, evitar la aglomeración de población flotante que se va a producir, ¿no es cierto?, en el sector comercial donde estamos en estos momentos durante las próximas horas, debido, ¿no es cierto?, que tenemos varias comunas que están en cuarentena, que rodean la comuna de Maipú, lo que implica que mucha gente viene, ¿no es cierto?, a efectuar compras o a hacer trámites acá a la comuna, lo que obviamente ha aumentado esta situación y estamos tratando de verificar, obviamente, que no evitar aglomeraciones para evitar algún tipo de contagio. Y preparándonos, ¿no es cierto?, a contarle el día de mañana para poder, ¿no es cierto?, implementar nuevos servicios respecto a que la comuna estaría entrando en cuarentena. Nosotros lo veíamos con muchas personas que se acercan a ustedes para consultar, hacer preguntas. ¿Cuáles son las principales inquietudes que tiene la gente y las que también les han manifestado a ustedes? Bueno, la inquietud de las personas, de muchas de ellas, ¿no es cierto?, es cómo lo van a hacer para poder salir a trabajar, especialmente la gente que trabaja vendiendo en las calles. Lamentablemente, ¿no es cierto?, los salvoconductos que se están dando obviamente son para situaciones específicas, obviamente lo que se les orienta a estas personas, ¿no es cierto?, respecto a la solicitud de estos salvoconductos y la imposibilidad, ¿no es cierto?, de poder salir a trabajar en estas circunstancias, de poder trabajar en la calle, todavía, ¿no es cierto?, que estamos entrando en una situación crítica, ¿no es cierto?, y especial donde todos debemos mantenernos en nuestros hogares. Ahí las multas, por ejemplo, ¿cuáles son a lo que se arriesgan las personas? Bueno, en caso que se han sorprendido, obviamente, en la vía pública, estando en cuarentena, obviamente, pueden meterse, ¿no es cierto?, pueden estar sometidos a una situación de detención, ¿no es cierto?, y obviamente meterse a un sumario sanitario, lo que implica obviamente multa, ¿no es cierto?, que obviamente ellos determinarían posteriormente, ¿no es cierto?, el monto a la multa a cancelar. Acá en días previos, en la comuna de Maipú se ha visto también personas que estén haciendo fila, por ejemplo, en los supermercados, que también se ha visto. ¿Cómo se ha realizado ahí los trabajos de trabajo también de carabineros, ahí para orientar a la gente? Bueno, desde el día de ayer, ¿no es cierto?, cuando se dio el anuncio de la cuarentena total, ¿no es cierto?, en la región metropolitana, aumentó mucha cantidad de personas, ¿no es cierto?, en los supermercados y entidades en algunas entidades, por lo cual se implementaron en forma inmediata servicios, ¿no es cierto?, una para poder, ¿no es cierto?, que toda esta gente pueda mantener la distancia social, evitar contagio, y obviamente también ha aumentado la presencia y control de nosotros para evitar que personas, ¿no es cierto?, que anden contagiadas salgan a la calle, ver, ¿no es cierto?, lo que nos ha permitido ver mucha gente, ¿no es cierto?, que tiene órdenes de detenciones pendientes, ¿no es cierto?, que nos ha permitido, ¿no es cierto?, también detectarlos a través de la SIMCAR, mediante las fiscalizaciones que estamos realizando permanentemente en estos sectores. Listo, muchas gracias. Ahí está entonces el teniente coronel Gonzalo Urbina. A propósito igual, porque ayer se detuvo una persona con coronavirus aquí en la comuna de Maipú y que también ustedes estuvieron ahí trabajando en ese procedimiento. Justamente debido a esos controles que se están haciendo y la denuncia de vecinos, ¿no es cierto?, logramos identificar a una persona y se comprobó que efectivamente estaba infectada con COVID-19, la cual obviamente fue detenida y trasladada al Hospital Sanitario de Estación Central. Muchas gracias. Ahí está entonces, nos despedimos con la imagen a esta hora, aquí en la plaza de Maipú. Bien, muchas gracias Rodrigo por este informe, nos vemos. Vamos a otras noticias muy relacionadas con todo lo que estamos hablando. Por supuesto, durante esta madrugada nuevamente decenas de pacientes tuvieron que esperar por atención médica al interior de ambulancias en el Hospital San José. Los familiares acusan una saturación de los equipos de salud. Fabián Collado nos va a contar más. Han sido horas muy complejas en ese recinto hospitalario. Hola Fabián. ¿Qué tal? Muy buenos días nuevamente, Carla. Mientras nosotros revisamos estas imágenes que informamos al inicio de 24 AM respecto a los controles en la comuna de Peñalolén. Situación preocupante sobre todo porque el Hospital San José ya ha estado bajo el ojo del huracán durante los últimos días. Se había denunciado respecto a una persona que presuntamente habría fallecido por falta de ventiladores, algo que fue negado tanto por el ministro de Salud como por el director de dicho recinto asistencial. Y durante las últimas horas se han registrado largas filas en el recinto asistencial de la comuna de Independencia, fundamentalmente con pacientes que son casos
sospechosos de coronavirus. Durante la tarde comenzaron a llegar algunas ambulancias, fundamentalmente. El registro es de personas sobre 50 años de distintas comunas de la región metropolitana que luego de sentir síntomas tuvieron que ser derivados hasta el Hospital San José. Hubo algunas personas que estuvieron horas esperando en ese lugar, pero incluso que se retiraron. ¿Por qué? Se venía el toque de queda a las 10 de la noche y para no ser detenidos regresaron a su hogar con la incertidumbre de que no se pudieron realizar el examen PCR, una situación absolutamente preocupante. El resto se quedó ahí esperando para ser atendido por los equipos médicos y, ojo, que la mayoría, lo reiteramos, son personas que tenían síntomas o que tuvieron contacto directo con uno de los casos confirmados. Por lo anterior, es que las mismas ambulancias tuvieron que realizar esta espera con el fin de poder ser atendidos. Incluso durante esta madrugada pudimos conversar con un médico que estaba a cargo del operativo de traslado de una de las personas sospechosas con sus situaciones fundadas de que podría tener el COVID-19, pero era fundamental realizar el examen, el PCR, y que estaban ahí a la espera. Lo que nos decía este profesional, que la ex posta central ubicada en el centro de Santiago sí tiene todas las condiciones necesarias y que sí efectivamente hay un espacio para poder hospitalizar a la gente, pero el Hospital San José no está derechamente dando abasto. Vamos a revisar las declaraciones por parte de este médico. La urgencia del hospital siempre ha sido compleja, siempre ha estado colapsada por la gran cantidad de pacientes. Es una urgencia pequeña que no está diseñada para el número de pacientes que consultan, y más ahora con el tema del COVID están sobrepasados completamente. Yo traje una paciente a las 7 de la tarde, ¿son qué hora? ¿La 1? ¿2 de la mañana? Está acá hace ¿cuánto? 7 horas, una paciente que está grave, que la tuve que manejar yo en la ambulancia con el equipo que tengo, no con la gente del hospital. Todavía no la han pasado, siguen esperando pasarla, han llegado pacientes más graves que ya antes, y es solamente porque la urgencia no tiene abasto, no tiene lugar para dejar pacientes COVID positivos sin contagiar a pacientes que están negativos. Sobre todo ya se ha visto en años anteriores que en la temporada de bajas temperaturas, donde están presentes las enfermedades respiratorias, el Hospital San José es uno de los puntos críticos, donde siempre hay denuncias respecto a un colapso del recinto asistencial. Ahora, sobre todo, con la llegada del COVID-19 hace 2 meses a nuestro país, esta situación se ha visto saturada, según las mismas personas lo que nos han comentado, y hay algo gravísimo. Hay situaciones que hubo durante las últimas horas de personas de 70 años, gente que llevó a su papá de 78, de diferentes edades, pero sobre todo del foco de riesgo, que es lo que preocupa. Llegaron posteriormente de las 10 de la noche hasta el recinto asistencial, pero no eran atendidos fundamentalmente por la falta de camas, por la falta de hospitalización, que según denuncian tanto los familiares como el profesional que escuchábamos anteriormente. Vamos a revisar algunas de las declaraciones por parte de familiares de pacientes que necesitaban, requerían realizarse el PCR, pero no siendo asintomáticos, sino que teniendo plenos síntomas del coronavirus. Llevamos como de las 11:30, lo tienen en la ambulancia todavía y llegó con 39 de fiebre acá. En estos momentos estamos a la espera de que nos digan algo, porque él se hizo el examen y llevamos como 5 días y ni un resultado, no sabemos, todos preocupados en la casa, tenemos niños y todo eso. Y la preocupación es que no saber si él tiene el COVID o no lo tiene. Bueno, arriba en la ambulancia está mi padre desde las 10 de la noche y al menos aquí en el hospital. Viene con fiebre, con 38 de fiebre, y ahí está en espera. Ha estado en cama estos días y hoy día lo llevaron al Sapo y de ahí lo mandaron para acá. A mi hermano le hicieron el PCR el día jueves de la semana pasada, y aún no le entregan el resultado. Él pasó 2 noches pésimas, y hoy en la mañana se empezó a sentir muy mal, le empezó a botar flema muy oscura, con tos seca y con dolor de cuerpo, y en la tarde, como a las 6, 7 de la tarde, lo tuvo que ir a buscar la ambulancia a la casa. Toda la tarde al interior de la ambulancia, desde a las 8 a lo mucho llegó aquí, hasta después de las 2:30, 1 de la mañana recién lo ingresaron a la casa.
Situación muy preocupante en vista y considerando de que un par de días existió esta polémica en el Hospital San José, donde el director del recinto asistencial decía que está plena la capacidad hospitalaria de dicho recinto de la comuna de Independencia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál va a ser la respuesta durante las próximas horas? Obviamente vamos a estar alerta al respecto, porque hay mucha gente que no se ha podido atender, mucha gente que tiene los síntomas, no se ha podido realizar el examen PCR y eso preocupa porque sobre todo son cifras negativas ahí en la comuna de Independencia. Nosotros cerramos nuestro despacho con los controles acá en la comuna de Peñalolén, recalcando a la gente tomar la precaución, los cuidados y también estar muy atento a estas fiscalizaciones, no salir de la casa a no ser que sea extremadamente necesario, justificado, sobre todo a partir del día viernes a las 10 de la noche, que todo el Gran Santiago, más algunas comunas, ingresan a cuarentena total. Carla. Así es, Fabián, muchas gracias. Estamos monitoreando todo lo que viene. Se van a endurecer algunas medidas. Hay nuevas medidas, por ejemplo, para mercados y centros de abastecimiento. En La Vega y también en Lo Valledor, para evitar las aglomeraciones, se va a permitir el ingreso solo a pequeños y grandes comerciantes y lo van a tener que demostrar. ¿Cómo va a operar en la práctica este protocolo? Vamos de inmediato con Dani Linares, que está en La Vega y nos va a contar más. Hola, Dani. ¿Cómo te va, Carla? Muy buen día. De uno de los accesos aquí en Calle Dávila, los dejo con imagen ahí de lo que está realizando Carabineros para poder chequear que todas las personas que ingresen a este sector cuenten con las medidas sanitarias que ha dispuesto la autoridad. Vamos a conversar con el capitán Fernández respecto a aquello. Capitán, un acceso que está controlado por Carabineros, hay un control de SIM card también, eso se repite en todos los sectores. ¿Cómo está funcionando aquello? Bueno, debido a la pandemia que se encuentra el país y por ser La Vega Central un lugar de alimentación primaria para la ciudadanía, nosotros como Carabineros tenemos desplegado en todos los ingresos y los alrededores controles con SIM card, tanto a personas que transitan caminando, ¿cierto? Y personas que vienen en vehículo, con la finalidad de tener un acceso más restringido a las personas que ingresen y las que estén en el interior puedan desarrollar de mejor forma su función, que es la compra de implementos básicos de insumos para poder mantener esos domicilios. Capitán, una vez decretadas estas nuevas medidas a partir del próximo viernes, van a poder ingresar solamente comerciantes que demuestren aquella labor, no personas naturales al acceso. ¿Cómo se va a realizar también esa fiscalización? Esa fiscalización se realiza de la misma forma que se realiza hoy en día. Conjuntamente la persona va a tener que identificarse con su identidad, los documentos que ahí tienen que mantener algún dominio de alguna empresa para poder hacer ingreso dentro de La Vega Central y poder realizar sus compras normalmente. Perfecto, capitán, muchas gracias. Vamos a conversar también con Arturo Guerrero, los representantes de la Vega, con cambios, Arturo, que de alguna manera complican el funcionar de muchos locatarios también, porque van a vender menos y menos personas de ingresos. ¿Cómo va a operar aquello? Mira, Fay, lo que a mí me preocupa es que me invitaron a una fiesta y no sé dónde queda la fiesta. Yo escuché por la tele una medida que ya nosotros todavía no lo llega. Mira, esto va a pasar. Pero si la medida es como esta, es preocupante porque primero que nada van a venir puros mayoristas y de alguna manera los almaceneros. Pero ¿qué pasa con las personas que se reconvirtieron? Las personas que quedaron sin trabajo y que estaban entregando pedidos en los edificios, en los domicilios. ¿Qué pasa con las personas que de alguna manera es el único sustento que le queda como alternativa? ¿Qué pasa con los agricultores que están produciendo y la mercadería no se va a vender? Entonces, perdón, yo le digo a las autoridades, por lo menos díganlo dónde queda la dirección de la fiesta para poder involucrarlo, porque si no, simplemente cada uno va a hacer lo que pueda y vamos a empezar como los ratones, a ver cómo lo robamos el queso. Vamos un poquito, Arturo, para allá a ver cómo está funcionando La Vega hoy, donde hay trabajo también de personas naturales. Hoy día se puede ingresar de forma normal, cumpliendo con los accesos que da Carabineros, así al menos se ha establecido por parte de la autoridad. Un funcionamiento que ustedes ven ahí en imágenes no está fuera de lo normal, a esta hora de lo que es el ajetreo en La Vega. Para mí es normal y con mucho orden. Imagínate que avisaron de nuevo de esta otra medida de la cuarentena y que es complejo y la gente se desespera, entonces de alguna manera tiene que ver con cómo lo adquirimos los productos. Ya, en ese sentido, hay un orden también de las personas que están acá, todos ya chequeados al menos en el ingreso. Ya una vez decretado este cambio, me decía, hay
cambios también que van a afectar también no solamente a los locatarios, sino que quienes estaban ejerciendo comercio con esto, ¿no? De poder abastecer a personas que no pueden salir de su casa. Por eso te digo yo no, toda medida tiene que ver con un resultado. Y ese resultado, mira, yo me pregunto por qué los supermercados tienen chip libre para seguir vendiendo minoritariamente. Y tú viste las colas que hay. Y La Vega no va a poderle vender al público porque los precios son mucho más accesibles, son mucho más baratos. Y hay una mesa donde la producción llega acá. Pero cuando me ponís todas las restricciones ahí por haber, y al único organismo que se la ponen es a La Vega Central, es preocupante. Pero yo creo que la autoridad va a recapacitar y vamos a llegar a un buen acuerdo. Había una mesa de trabajo, un adelanto con el ministro de Agricultura al respecto. Hoy cambia todo aquello. ¿Han pedido de alguna manera poder aclarar esa situación? No, sí, con el ministro tenemos línea directa y de alguna manera tiene que ver que yo creo que la autoridad de repente, yo también la entiendo, la autoridad que está muy presionada y que de alguna manera vamos a conversar la situación, pero la gracia es que primero que nada hay una guerra contra la pandemia, nosotros estamos en ese ejército, y segundo hay una guerra que la alimentación tiene que llegar al costo necesario, barata, y las personas que se hayan reconvertido en el trabajo también no le podemos cortar de nuevo las manos. Pero suena también de alguna manera atendible que haya menos gente circulando acá, entendiendo que hay una concentración importante de personas, más allá de que cada uno esté con la mascarilla, haya manteniendo algún grado de distancia, pero de todas maneras es una concentración importante. A ver, te hago la siguiente pregunta, y ustedes tienen la súper obligación, fíjate, me molesta mucho lo siguiente. Anda a ver la fila que hay en el INP en Dardillá, anda a ver las filas que hay en el banco. Yo todavía no le veo un reportaje donde realmente ahí la gente se amontona hasta 3 horas y nadie dice nada. Aquí lo que viene la gente a comprar es 20 minutos y se va. No sé si me explico bien. Entonces de repente siempre La Vega o Lo Bayó. Pero hay una cosa, aquí la gente viene a comprar y se va. Y hemos tomado todas las medidas higiénicas necesarias para combatir pero no podemos, y ustedes tienen la obligación ética de informar como corresponde. La única manera de derrotar la pandemia es que informemos como corresponde y seamos los más equilibrados. En estas medidas, cuando cerramos los mercados que tienen el alcance del bolsillo, los más perjudicados son los pobres. Y eso sí que es complejo. Hoy día los tenemos encerrados en lugares muy pequeños y más arriba les restringimos la comida a bajo costo. Medidas como estas se deberían replicar en supermercados, por ejemplo. Tú mencionabas que a ellos se les permite esta venta minorista sin mayores problemas y con aglomeraciones también en muchas salas de venta. Por eso te digo yo, si la gracia es que la medida cumple el objetivo, pero se nota raro que por un lado hacen una cosa y por otro lado hacen otra cosa. Eso nomás. Y aquí los perjudicados son los agricultores. Los agricultores en estos momentos están esperando su platita para seguir sembrando. Pero si no me llega la plata, ¿qué voy a hacer? Es un ciclo que no se puede detener. No, nosotros sembramos de un año a otro. Nosotros no sembramos mañana con un computador. Yo estoy haciendo el almácigo ahora y la platita que junte tengo que tener para plantar. Y si no tengo cómo vender los productos, ¿a quién le voy a vender después? Este tipo de restricciones en la venta para solamente parte del comercio, ¿podría de alguna manera afectar esta cadena de abastecimiento que tanto se ha dicho está asegurada por parte del Ministerio de Agricultura? No, es que está asegurada. El problema es que cuando tomamos medidas restrictivas y que deja de producir y deja de venderse, claro que va a afectar. Pero la cadena de alimentación está asegurada. Si el problema es que el resto de las autoridades tienen que coordinarse con el Ministerio de Agricultura para no tomar medidas que perjudiquen a la agricultura. En ese sentido, ¿te gustaría más un pronunciamiento desde el punto de vista sanitario? Que aquí hubo un discernimiento de parte de la autoridad sanitaria con el que no haya mesas distintas, porque ustedes conversan solamente con el Ministro de Agricultura. O sea, no solamente que haya una sola mesa, sino que haya un sentido común. Y el sentido común es que la gente que tiene menos recursos sufre mucho más que la que tiene, porque no tiene los espacios necesarios para la cuarentena y todo. Y más arriba me decís, no vaya a tener una alimentación a bajo costo. En ese sentido es lo más relevante para poder contar con eso. Recomendaciones, Arturo, lo último para ir cerrando. Ya estos días, hoy y mañana, seguramente va a haber flujo importante antes que se quede la medida para quienes vengan aquí a La Vega y puedan hacerlo de forma segura y acceder a los productos a bajo precio. La gente que venga con toda la confianza del mundo, La Vega va a estar abierta todos los días. Yo creo que vamos a llegar a un buen término con las autoridades. Hay muy buena conversación. Y segundo, no compre más de la cuenta porque los productos están asegurados. Y a los agricultores de Arica, Punta Arenas, tengan la seguridad que lo vamos a seguir defendiendo para que vendan sus productos. Gracias, Arturo. Muchas gracias. Muy amable por estas palabras, de atendernos durante esta mañana. Imagen en vivo de lo que está ocurriendo en La Vega Central, el movimiento habitual a esta hora de la mañana, ya en la venta de los últimos
últimos productos desde los camiones, ¿no? Este remate que se realiza para el público minorista una vez que se distribuyen todos estos alimentos hacia los locatarios formales de La Vega, aquí en el patio, que hasta las 10 de la mañana estos camiones para que la gente pueda aprovechar de estos productos que no fueron vendidos a los locatarios. Ya sabemos entonces, a partir del día viernes, una vez decretada esta medida, hace 22 horas, el día sábado ya comienza a regir en lo formal aquí en La Vega, solo podrán ingresar locatarios y, por cierto, quienes representen algún comercio. Escuchaban ahí al capitán, deberán acreditar ser propietarios, tener algún dominio sobre alguna empresa para poder ingresar, además, por cierto, de la documentación que se requiere para transitar en horarios de cuarentena. Bien, Dani, muchas gracias. Vamos a seguir monitoreando lo que pasa ahí en La Vega, también en Lo Valledor, seguramente en la previa puede haber más flujo de gente y después también esta medida estricta de tener que demostrar que se es comerciante y entonces poder ingresar a estos recintos. Muchas gracias. Nos vemos. Ahora. Bien, vamos con datos importantes, relevantes a esta hora de la mañana. Hay nuevos resultados de la encuesta realizada por la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva que arrojan que existe un aumento de un 10% diario de pacientes con COVID-19 positivo. Este informe evalúa diariamente la situación de las unidades de pacientes críticos en Chile, el cual arroja un aumento diario de entre un 5% a un 10% en la cantidad de pacientes con COVID-19 positivos y sospechosos que se encuentran en ventilación mecánica. Además, entre el 90 y el 93% de las camas UCI han sido ocupadas en la región metropolitana. Es un dato relevante, nos habla del estrés que está viviendo nuestro sistema de salud. Mientras que en la segunda región destacan también las altas ocupaciones con un 87%. La encuesta consultó un total de 121 centros de cuidados intensivos a nivel país, en los cuales existen 1.376 pacientes que están hospitalizados en estas unidades, mientras que 1.067 ya están con ventilación mecánica invasiva. Las cifras siguen marcando un preocupante aumento. Recordemos que ya son 2.660 los nuevos casos de COVID-19, ascendiendo a un total de 34.231 personas contagiadas en nuestro país en lo que va de esta pandemia. Bien, y queremos analizar este escenario, saber qué puede venir para las próximas semanas. Estamos en la cifra más alta reportada de nuevos casos de coronavirus desde que comenzó el brote en territorio nacional. ¿A qué se debe este aumento? ¿Cuál es la proyección que podemos realizar en esta curva de contagios? Vamos a conversar de este tema con Gabriel Cavada, epidemiólogo y bioestadístico de la Clínica Alemana. Muchísimas gracias por este contacto y muy buen día. Muy buenos días, Carla. A ver, quiero partir preguntando por qué, a su juicio, se puede haber registrado este salto. Muchos dicen de un día para otro, incluso el ministro Mañalich hoy día dice que se ha tenido que adelantar parte de lo que estaba pensado en junio para mayo. El escenario se puso adverso mucho antes de lo que se esperaba. ¿Por qué? Mire, fundamentalmente, digamos, han habido, desgraciadamente, ciertos hitos comunicacionales que tendieron a que la población tendiera a relajar ciertas medidas de cuidado. Si hacemos un poquitito de historia de la epidemia, ¿no es cierto? Esta epidemia parte con el caso 0 el día 3 de marzo, empieza a evolucionar muy lentamente porque concomitaba con esta bonanza de ascenso, si quiere usted, digamos, todavía un clima con calor. El virus, me voy a referir a la región metropolitana, el virus estaba encapsulado en el sector oriente de la región, donde fundamentalmente tenemos muy baja densidad poblacional. Esto incide que la probabilidad de contagio sea relativamente baja. Esto nos había ocurrido más o menos hasta el 22 de abril, una cosa de ese estilo. Y de ahí en adelante tuvimos algunas ideas como la próxima normalidad, etcétera, etcétera, que tendieron a relajar la población. De ahí, y concomitantemente, el virus se trasladó, digamos, a la zona poniente de Santiago, al sector populoso, donde la densidad poblacional es muchísimo más alta y por lo tanto la probabilidad de contagio subió muchísimo
y así es como empezamos a ver un factor de crecimiento de la epidemia que era muy promisorio. Cuando esto partió, digamos, el factor de crecimiento de la epidemia era del orden de 3, después bajamos a 2, después muy promisoriamente a 1,4 o 1,3, y en un momento creímos que esta cuestión iba cediendo, se instaló el concepto de pronta meseta, y en un momento entonces tenemos esta explosión de casos, y al punto de que el factor de crecimiento de la epidemia, calculado con los datos liberados por el Ministerio de Salud ayer, era de 1,6, o sea, la velocidad de crecimiento de la epidemia es de un 60% por día. Sí. Es que me quiero quedar ahí pensando en que es en ese escenario donde se toma esta medida de cuarentena total para el Gran Santiago. Si uno siguiera creciendo, pensemos que todavía no entra en vigencia la cuarentena, si los contagios siguieran creciendo a esta razón, ¿qué pasaría? ¿Nuestro sistema de salud colapsaría rápidamente? ¿Es posible proyectar cuánto más nuestro sistema de salud está disponible para soportar? Porque se están haciendo esfuerzos para ir multiplicando las camas, para ir tratando también de que los equipos médicos puedan multiplicar también sus labores, lo que no es tan simple, pero ya estamos, y recién dábamos los datos, con un 93% de ocupación en la región metropolitana de camas UCI. ¿Cuánto tiempo más se resistía a este ritmo de crecimiento de nuevos contagios? Mire, es urgente bajar la tasa de crecimiento de la epidemia, porque así como están las cosas, de aquí a un par de semanas el sistema de salud va a estar colapsado, digamos. De ahí que tenemos la urgencia que en 2 semanas se note, podamos medir la eficacia de la cuarentena. Aquí la única forma que tenemos es la responsabilidad ciudadana de quedarse en la casa, lo que se ha repetido hasta el infinito, lávese las manos, evite el contacto cercano, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sabemos que es una medida muy difícil, muy restrictiva, es una carga psicológica impresionante, pero es bueno decir que en este momento la capacidad de acción médica, perdóneme la palabra, es casi paliativa, digamos, o sea, cuando a usted solamente pueden hacer por usted ayudarlo a respirar, digamos, pero no tenemos ni medicamentos eficaces probados, ni, ya usted sabe, la posibilidad de una vacuna, digamos, está por lo menos a 1 año. Entonces, la única posibilidad, el llamado urgente, es que nos quedemos en la casa, porque si no, realmente se vienen tiempos bien aciagos. Ya, pensemos en que la gente se quede en la casa, ojalá que así sea y que esto tenga efecto, pero ¿cómo ve usted la duración que deba tener esta cuarentena? También se lo pregunto desde el punto de vista de las estadísticas o el comportamiento esperado de esta pandemia, porque también usted me decía, por el relajo, la gente en el fondo empezó a hacer una vida un poquitito más normal y se nos dispararon los niveles de contagio. Entonces uno se pregunta si no puede pasar lo mismo. Entrar en cuarentena es una cosa, pero salir de una cuarentena así de grande, me imagino que también es un tremendo desafío que tiene que ser muy bien pensado y muy inteligente. ¿Cuánto tiempo cree usted que debería pasar para que una cuarentena sea efectiva, pensando en que la gente haga caso? ¿Y cómo debería ir saliendo para evitar que nos volvamos a contagiar? Además que, no sé, vamos a entrar en junio, julio, meses que son sumamente fríos, donde hay mucho más nivel de contagio en un año normal de otras enfermedades. Así es, pues la eficacia de las cuarentenas generalmente se evalúan semana a semana. Entonces, se mira, digamos, el promedio móvil de las últimas razones de crecimiento de la epidemia, y si esta razón de casos nuevos partido por los casos nuevos del día anterior es fuertemente menor que 1, digamos, una cosa así, 0,6, 0,5, podríamos pensar que le estamos ganando un poco de espacio a la pandemia. Y eso hay que hacerlo cada 7 días. Entonces, por de pronto, una primera proyección de tiempo serían 7 días, y de acuerdo a cómo se porte este numerito, habría que expandirlo 1 semana más, y así hasta que definitivamente le podamos doblar la mano, digamos, a la capacidad de contagio que
que tiene el virus. Bien, doctor, vamos a ver si es que eso va ocurriendo y cómo se va comportando. De todas maneras, los casos de hoy pueden ir agudizándose en los próximos días en términos de estrés para nuestro sistema de salud. Todavía queda ahí un rezago porque vamos viendo una foto que se nos va quedando atrasada respecto de lo que va pasando al minuto. En un ratito más deberíamos tener también el balance de esta jornada y me imagino que va a ser muy relevante conocer esos datos. Muchísimas gracias, doctor, que tenga una buena jornada. Igualmente, Carla, cuando se le ofrezca. Gracias. Bien, bueno, lo hemos dicho, tras el anuncio de esta cuarentena para 38 comunas de la región metropolitana se han registrado largas filas en los supermercados, también en estaciones de servicio para poder abastecerse y en otros puntos donde se presta algún tipo de servicio. Vamos con Gonzalo Jiménez, que nos va a contar más. Hay un llamado ahí, Gonzalo, de la autoridad, que por favor la gente no se aglomere en los supermercados. Estas últimas aglomeraciones pueden ser foco de contagio. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Al parecer, ese llamado acá en la comuna de Recoleta, específicamente en el supermercado Alvi, ha generado bastante buena recepción, porque la semana pasada estuvimos acá y había mucha gente. Hoy día, no más de 20 personas muy bien organizadas, que han llegado desde muy temprano, a eso de las 7 de la mañana, para poder ingresar a hacer sus compras pertinentes para prepararse también por esta cuarentena. Recordemos que los supermercados van a estar abiertos durante este confinamiento. La gente podrá pedir estos 2 permisos temporales a la semana, pero a pesar de aquello, la gente el día de ayer se vio también que salió rápidamente de sus casas para realizar las compras. Por ejemplo, ahí vemos el día de ayer en la tarde en el supermercado que está ubicado ahí en el Jumbo en Bilbao y también en otros puntos de la capital. Para conversar de aquello vamos a conversar con Andrés Fernández, gerente de Alvi, este supermercado mayorista, para preguntarle también cómo está funcionando, cuáles son las medidas que se están tomando para ver la cantidad de gente que va a llegar. Llegó el día de ayer y qué se espera para el día de hoy. ¿Cómo está? Buenos días. Hola Gonzalo, buenos días. Lo primero es dar tranquilidad a todos nuestros socios comerciantes, porque tal como tú comentas, los supermercados son un servicio esencial, por ende vamos a estar operando y abiertos durante toda la cuarentena. Respecto a las medidas, como compañía, desde que inició la pandemia hemos tomado una serie de medidas para poder proteger y cuidar a nuestros socios comerciantes y a todos nuestros colaboradores. Hemos tomado medidas de horario responsable. ¿Esto qué significa, Gonzalo? Que en el caso de Alvi abrimos a las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas con un corte y cierre de sala en media jornada para sanitizar nuestras salas de venta. También hemos tomado medidas de ingreso de los clientes y colaboradores, donde tomamos la temperatura, uso de mascarilla, disposición de alcohol gel para todos los colaboradores, el ingreso de los clientes a grupo para no aglomerar las salas de venta de mucha gente, señalética al interior de la sala para el distanciamiento. Entonces, una serie de medidas que hemos tomado como compañía, tanto para Alvi, para nuestros socios comerciantes, y para las otras cadenas que manejamos en SMU, como es el caso de Unimark, Mayorista 10 y OkMark. Quería preguntarte respecto al llamado, al anuncio el día de ayer de esta cuarentena, 38 comunas de la región metropolitana. ¿Qué ocurrió el día de ayer y cómo has visto el panorama en comparación a los otros días acá en el supermercado? La verdad es que ayer ocurrió que tuvimos mucha afluencia de público, en el caso de Alvi de comerciantes y en el caso de Unimar y Mayorista 10 de familias, a comprar a los distintos supermercados, porque naturalmente hay nerviosismo y yo por eso insisto en darles mucha tranquilidad. Los supermercados estamos operando, estamos haciendo varios planes de acción para el abastecimiento, para que no falten productos. Entonces les digo, calma, tranquilidad, estamos al 100% del servicio de ustedes y vamos a seguir operando con absoluta normalidad. Al parecer esa calma durante esta jornada se ha visto porque no más de 20 personas han llegado a esta hora de la mañana. Sí, hoy día se ve algo menos de afluencia de comerciantes en la mañana, a diferencia de lo que fue ayer, pero este puede ir evolucionando durante el día. Por eso insisto en el llamado, estamos acá para atenderlos a todos. Tenemos los productos necesarios para abastecer sus negocios en el caso de Alvi y en el caso de Unimar y Mayorista 10 para sus hogares. Okay, Andrés, muchas gracias por estar con nosotros acá en la 24 AM. Información claramente importante para toda la gente que necesita hacer sus compras. Van a estar funcionando desde las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas acá en la comuna de Recoleta con este paro ahí entre medio de 1 hora para hacer todo el tema de sanitización. Todo esto muy responsable para toda la gente que viene a comprar. Bien, pues ojalá que siga la moderación, que la gente no se aglomere, que después se saquen los permisos pertinentes para poder ir a hacer las compras, que obviamente es una necesidad, pero así evitar también los focos de contagio tan relevante cuando tenemos tantos casos. Gracias a ambos y que tengan un buen día. Nos vemos.
Que esté muy bien. El tiempo. Bien, vamos a ver qué ha pasado con el tiempo. Ha sido una mañana súper fría y habíamos dicho, Iván Torres, que te queríamos preguntar si era la mañana más fría del año. A mí me da la impresión de que sí. Así es, ¿qué tal? Buen día. Efectivamente, 3 grados fue la mínima de hoy, la más baja del año. En Tintil, un poquito más de 1 grado, también la más baja del año. De inmediato comenzamos a revisar la información meteorológica. Altas presiones en la zona central, un sistema frontal que ya aproxima a la zona sur de nuestro país, que va a dejar lluvias intensas, especialmente durante esta madrugada que viene, de este viernes, en las regiones de los lagos y la parte norte de la región de Aysén. Detalles de inmediato del pronóstico para el día de hoy. Santiago está con cielo despejado, esperamos nubes parciales en la tarde y tenemos una máxima pronosticada de 23 grados y ya tenemos 3.2. Veamos detalles para todo el país. La zona norte, Arica, el día de hoy con cielo claro, también Iquique, Antofagasta 18 grados, La Serena 19 grados, cielo despejado. En la zona central también está muy estable el tiempo, una mañana fría, en Valparaíso despejado, Rancagua parcial, cielo nublado en Talca, también Chillán y Concepción, con máxima de 18 en Chillán, 15 en Concepción. Precipitaciones se esperan el día de hoy en la región de la Araucanía, con una máxima de 15 grados. En Valdivia también Chubasco, Osorno, ocasionalmente algunos goterones, pero fundamentalmente cielo nublado. En Puerto Montt precipitaciones y también en Quillón con máxima de 14 grados. La región de Aysén. En Coyhaique con precipitaciones matinales, también en Chile Chico, después solamente nubes, estas vuelven en la madrugada. En Puerto Natales, Punta Arenas y Puerto William con chubasco máxima entre los 5 y los 8 grados. Detalles para los próximos días en Santiago. Va a comenzar a aumentar la temperatura máxima acá en la capital. Mañana esperamos 26 grados, el día sábado entre 28 y 29. El día domingo baja, también el lunes y el día martes se nubla acá en la capital. Hay un sistema frontal que llegue el martes, ojalá que llegue con lluvia a Santiago, pero de momento tenemos solamente nubes y esperamos una máxima el día martes de 18 grados. Respecto a las mínimas, se mantienen siempre alrededor de los 5 a 7 grados acá en la región metropolitana. Hoy entonces 23 grados y la mañana por el momento más fría del año. Bien, sí, se notó, ¿eh? Con razón sentíamos tanto frío esta mañana, Iván. Muchas gracias, que te vaya bien, que tengas un buen día. Internacional. Bien, vamos a actualizar las noticias del exterior. Tomamos contacto de inmediato con Ignacio Martirene. Hola, Nacho, buen día. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos. Un gusto saludarlos. Vamos a comenzar con el reporte último de la Organización Mundial de la Salud sobre la pandemia del coronavirus, porque el organismo internacional dependiente de Naciones Unidas señaló que el COVID-19 podría no desaparecer jamás. Esto lo aseguró el jefe de programas de emergencias de la OMS, Mike Ryan, uno de los asesores más importantes del organismo, quien señaló que el coronavirus podría convertirse en un virus endémico en las comunidades y no irse nunca. La OMS afirmó que el mundo tiene un largo camino por recorrer a pesar de los esfuerzos de varios países por retomar la llamada nueva normalidad. Y aseguró que se necesita un control muy significativo para reducir el nivel de riesgo actual de esta pandemia. El epidemiólogo dijo que no se puede hablar todavía de fechas claras en las cuales podría desaparecer el virus, ya que ha dejado en el mundo 290.000 fallecidos hasta el momento y ha infectado a casi 4.300.000 personas. Asimismo, la esperanza de una vacuna rápida todavía es incierta, según dijo Ryan, quien sostuvo que para que se convierta esta en una verdadera alternativa para eliminar al coronavirus, debería ser altamente eficaz una eventual vacuna, estar disponible además para todos los que la necesiten en todo el mundo y ser utilizada de manera masiva. Vamos a repasar parte de las declaraciones en este último reporte de la OMS. And this virus may never go away. HIV has not gone away, but we've come to terms with the virus and we have found the therapies and we've found the prevention methods. Bueno, una declaración que obviamente ha recorrido el mundo en las últimas horas y que ha causado una mayor preocupación respecto de lo que está ocurriendo con el coronavirus en el mundo. Vamos ahora a Europa. En España se dieron los últimos datos hace un rato nada más respecto de la pandemia y se registra un aumento de las personas fallecidas por coronavirus tras 5 días por debajo de las 200. España registró 217 muertes en las últimas 24 horas, según los datos divulgados este jueves por el Ministerio de Sanidad español. Además, la cifra
de nuevos contagios aumentó a 506 diarios por PCR. Con estos datos, el total de muertes en España por la enfermedad asciende a 27.300, mientras que los casos diagnosticados son más de 229.500. El balance rompe la racha de 5 días sin superar las 200 personas fallecidas y 3 jornadas por debajo de los 500 nuevos casos. Más de la mitad de estos positivos que se han registrado en el último día vuelven a concentrarse en las regiones de Cataluña y de Madrid, las más afectadas por la pandemia, que se mantienen todavía por fuera de la llamada fase 1 de la reducción del confinamiento en este país europeo. Las personas que han superado ya la enfermedad son cerca de 144.000, un 1,8% más que en el último día. El director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, reconoció que se produjo este pequeño repunte, pero no mostró alarma, ya que con frecuencia hay altibajos en las cifras diarias. De todas formas, se sigue llamando por parte del gobierno español a que se mantengan las medidas de distanciamiento social y a no bajar la guardia. Simón dijo que el aumento no puede estar relacionado todavía con la entrada de más de la mitad de la población española en esta fase 1 de la apertura social y económica que inició el pasado lunes, porque es muy reciente. España cumple hoy además 2 meses desde que el gobierno impusiera unas estrictas medidas de confinamiento y cierre de la economía para intentar frenar la expansión de la pandemia, de las que los territorios están saliendo de forma asimétrica, como mencionábamos, en 4 fases. En función de la situación epidémica y sus preparativos sanitarios. La alerta en el país se extendió en principio hasta el próximo 24 de mayo, pero puede prolongarse incluso hasta junio, según lo proyecta el gobierno. Vamos ahora al Reino Unido, porque, como ya les informábamos en las últimas horas, Inglaterra inició la reducción gradual del confinamiento en momentos en los que empieza a desacelerar su cifra de contagios luego de varias semanas. De todas formas, el Reino Unido se convirtió en abril en la primera nación con la mayor cantidad de casos y de muertos en Europa. Esta semana fue superado por Rusia en cuanto a las cifras de contagios, pero sigue siendo alarmante lo que ocurre en el Reino Unido. Los contagios suman más de 230.000 y las personas fallecidas son más de 33.000, con cerca de 500 muertos en las últimas 24 horas. Una de las mayores fuentes de preocupación del gobierno británico han sido los hogares para ancianos, que concentran cerca del 40% de las muertes del brote, según las estadísticas oficiales en todo el país. El primer ministro Boris Johnson compareció ante la Cámara de los Comunes, ante el Congreso, y señaló que el desconfinamiento es provisional y condicional y que no se van a arriesgar a una nueva ola de contagios en el país. Repasamos lo que decía. What we are doing is entirely conditional and provisional. The UK has made a huge amount of progress. The people of this country have worked incredibly hard to get the R down. We cannot now go back to square one. We can't risk a second outbreak, and we will do everything to avoid that. I think people can see exactly what we are trying to do as a country, and they can see that everybody is still required to obey the social distancing laws, the social distancing rules. Allí la palabra del primer ministro británico Boris Johnson. Vamos ahora a Suecia, donde crecen las críticas al modelo sueco para hacer frente a la pandemia de coronavirus, al negarse a decretar cuarentena. Tiene una de las tasas de mortalidad más altas a nivel mundial este país. El gobierno de Suecia está apelando a la llamada inmunidad del rebaño, esta política, esta medida, que ha dejado más de 3.500 personas fallecidas y más de 28.000 contagiados, y su tasa de mortalidad es muy superior a la de países vecinos como Dinamarca, Noruega y Finlandia, que han tomado medidas más restrictivas tras las críticas recibidas por autoridades sanitarias a nivel internacional y bueno, algunos elogios y aplausos por parte de quienes son contrarios a las cuarentenas. Bueno, el gobierno sueco tuvo que salir a aclarar en las últimas horas que su modelo no promueve el contacto social, sino que tiene otra política detrás de este tipo de medidas, de cuidados. Sin embargo, expertos suecos señalan que el confinamiento suave es una mejor opción que las cuarentenas más restrictivas y aseguran que hasta que no haya una vacuna contra el COVID-19 todos van a terminar contagiados en algún momento, y por eso se ha tomado este tipo de medidas. Pero bueno, como decíamos, ya son 28.000 los contagiados en este país y 3.500 las personas fallecidas. De todas formas, cifras complejas considerando la población que tiene Suecia. Venimos ahora a la región y hablamos de lo que ha ocurrido en Bolivia, donde se registraron diversas protestas
en contra de la decisión del gobierno interino de Jeanine Áñez de extender la cuarentena para controlar el coronavirus. Un ejemplo de ello se vivió en Cochabamba, donde este miércoles manifestantes bloquearon los principales puntos de acceso a la ciudad y se enfrentaron con la policía, que recurrió al uso de balines de goma y a gases lacrimógenos. Bolivia comenzó una estricta cuarentena el 22 de marzo en todo el país, que se prolongó hasta el pasado lunes. A partir de allí, el gobierno interino de la presidenta Jeanine Áñez comenzó a aplicar una cuarentena dinámica que opera de acuerdo a los contagios que se detectan en cada región. Esto no ha sido bien recibido por los ciudadanos en muchas partes, que han rechazado que se mantengan estas medidas de confinamiento obligatorio. Ciudades como La Paz, El Alto y también Santa Cruz, donde se han registrado la mayoría de los casos, exhiben un mayor movimiento de personas y vehículos pese a las medidas sanitarias que están vigentes. Según las cifras oficiales, Bolivia registra poco más de 2.900 contagios y 128 muertes hasta el momento en el país vecino. Y nos quedamos muy cerca, vamos a Argentina, donde cientos de manifestantes salieron a las calles de Buenos Aires para exigir un programa de alimentos en medio de esta pandemia y la crisis económica que se ha profundizado en el país trasandino a raíz de la situación sanitaria. Ya venía acarreando una situación económica compleja desde fines de 2017-2018, y las protestas ahora coincidieron con la flexibilización de las restricciones dispuestas por el gobierno de Alberto Fernández destinadas a combatir el coronavirus. Los manifestantes señalaron que los comedores populares en varias regiones, en varias provincias argentinas, ya carecían de alimentos antes de esta creciente demanda desde que comenzó el confinamiento, y muchos debieron paralizar además sus actividades, por lo cual se ha perjudicado a los sectores más vulnerables de la población. Argentina registra más de 6.500 infectados y 319 fallecidos a causa del COVID-19. Vamos ahora a Perú con una escena realmente particular que se vivió en las últimas horas, donde se produjo una masiva detención por parte de las fuerzas de seguridad de personas disfrazadas y de payasos que estaban participando de un desfile en medio de la estricta cuarentena que vive también el vecino país, donde además se ha disparado la cifra de fallecidos y de contagiados, una situación alarmante también la que vive Perú. Entre los detenidos había personas disfrazadas de distintos personajes animados, quienes participaban de este desfile en el departamento de Apurímac, ubicado en el centro sur de Perú, que extendió su cuarentena obligatoria hasta el próximo 24 de mayo. Los detenidos fueron conducidos a una comisaría de policía por violar las restricciones con las que se busca detener la curva de contagios que supera los 76.000 ya en todo el país, a pesar de las medidas de confinamiento obligatorio dispuestas por el gobierno de Martín Vizcarra. Este miércoles además se conoció que Perú ya registra más de 2.100 muertos a causa de la pandemia del coronavirus, en medio de además una crisis económica creciente. El gobierno de Vizcarra se ve en la disyuntiva de retomar la actividad o de mantener las medidas de confinamiento por el creciente número de contagiados y de fallecidos, con cifras alarmantes como repasábamos a causa de la pandemia en el país vecino. Y vamos a cerrar con una noticia positiva, por cierto, ocurrida en Rusia, donde una mujer de 100 años superó el COVID-19 y fue dada de alta de un hospital en las últimas horas, de este hospital de Moscú, que celebró la recuperación de esta señora, una anciana de 100 años que pudo superar el coronavirus tras ser diagnosticada de forma temprana. A su salida, como vemos, fue recibida por una multitud de periodistas y también de médicos que le dieron regalos y flores y la aplaudieron para celebrar su recuperación. Ella obviamente también agradeció la atención que recibió de los trabajadores de la salud. Los médicos aseguraron que, a pesar de haber sufrido complicaciones cardiovasculares, dio una batalla muy dura para sobrevivir a la pandemia y bueno, ha logrado superar la enfermedad, que en Rusia deja más de 2.200 muertos hasta el momento y 242.000 contagiados. Es el segundo país con el mayor número de contagios del mundo después de Estados Unidos, pero por ahora llama la atención, en comparación con los contagios y con la cantidad de población, la baja tasa de mortalidad que se mantiene en Rusia, que ha retomado la actividad esta semana, después de más de 6 semanas de personas que estuvieron en confinamiento sin ir a sus trabajos por orden del gobierno de Vladimir Putin. Cerramos con estas imágenes, Carla, adelante. Bien, bueno, hay historias que nos llenan de esperanza, pues así que también arriba el ánimo y a subir también las energías para seguir en esta lucha contra el coronavirus. Muchas gracias, Ignacio, que tengas un buen día. Gracias por esa historia también. De nada, nos vemos. Igual.
Volvemos a nuestro país, quedan algunos minutos ya para las 8:30 y vamos a ver cómo están en distintos puntos las calles y particularmente algunos supermercados. Estamos ahí en la comuna de Maipú y también en la comuna de La Reina, donde a esta hora ya comienzan las filas y las aglomeraciones, pese a todos los esfuerzos de la autoridad por llamar a que esto no ocurra. Vamos a ir con Fabián Collado, que está en La Reina. Se presta atención a los adultos mayores, también embarazadas, a personas con movilidad reducida, y ya hay una fila importante en este lugar, en la comuna, justamente, que va a entrar a cuarentena, al igual que el Gran Santiago, durante las próximas horas. Señora, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Usted por la cuarentena viene a abastecerse o por coincidencia solo? No, por la cuarentena a comprar unos medicamentos. Perfecto, sí. comprar medicamentos. Sí. Bueno. Muchísimas gracias. Claro, hay mucha gente que se encuentra acá ya, al menos unas 20, 30 personas aproximadamente a un costado del Unimark, y situación que se vuelve a repetir en otros supermercados de la comuna de La Reina, una que entra en cuarentena por primera vez, a diferencia de la mayoría del sector oriente de la capital. Carla. Bien, pues vamos a tener que estar monitoreando durante toda esta jornada qué es lo que va a seguir ocurriendo. El llamado es a no aglomerarse en los supermercados. Ahí puede haber un foco de contagio. Recuerde usted que hay permisos temporales que se pueden ir sacando, 2 a la semana precisamente, para ir al supermercado durante un lapso de 3 horas. Por lo tanto, durante la cuarentena también la gente puede seguir haciendo sus compras. Entendemos que es algo absolutamente vital. Pero bueno, esta es la panorámica el día de hoy. La vamos a seguir monitoreando en Canal 24 Horas con todas las informaciones. Y también a través de TVN sigue el Buenos Días a Todos. Que tengan una buena jornada. Nos vemos.